Ahora sí. Entonces vamos a mirar el tema de área de triángulos. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 vértices. Al lado sobre el que se apoya el triángulo se le llama base, ¿no? Por eso estábamos hablando de la base, de la altura. Los triángulos también tienen altura. Entonces, los triángulos también podemos identificar la altura en los triángulos. ¿Cuál es esa altura? La altura de un triángulo es un segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base, formando un ángulo de 90 grados. Entonces es una línea, es una recta, un segmento. Aquí lo podemos ver dibujadito, que me forma un ángulo de 90 grados con la base. Entonces, cuando me forma aquí un cuadradito, me forma el ángulo de 90 grados. Listo, entonces la base y la altura. Entonces, al igual que los cuadrados y los rectángulos, los triángulos también tienen base y también tienen altura. Perímetro. Entonces tienen perímetro y tienen área. Efectivamente lo que estamos mirando es el área. Entonces el perímetro, acordemos que es la medida del contorno de una figura. ¿Cómo así? Los lados de la figura, el contorno. ¿Listo? Entonces, y se mide en centímetros, metros, decímetros, kilómetros, hectómetros. ¿Listo? Y el área es la medida de la superficie, lo que estábamos diciendo, lo que abarca una figura y se mide en cuadrados, en unidades cuadradas. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Ese es el área. Entonces el área lo medimos en cuadrados. Listo, pero entonces recordemos aquí que el área del cuadrado y el rectángulo, como lo estábamos mirando, es la medida efectivamente del área, de la altura y del ancho en el rectángulo y en el cuadrado de lado por lado. Y aquí vemos entonces una figura súper interesante aquí. El rectángulo nosotros lo podemos dividir en dos. Acordémonos de las propiedades de los rectángulos y cuadrados que tienen diagonales. Entonces yo puedo trazar una diagonal de un vértice a otro vértice extremo. Esto es una diagonal. Y en el cuadrado también puedo hacer lo mismo. Si quieren puedo trazar la otra diagonal. ¿Y qué se me forma? ¿Qué pueden ver que se me forman ahí entre ese rectángulo? Dos triángulos. Muy bien, y acá los vemos también los dos triángulos. Triángulos, muy bien. Entonces en el cuadrado se me forman y en el rectángulo, al yo trazar una diagonal, se me forman dos triángulos. Entonces si yo quiero hallar el área, recordemos el área aquí del rectángulo, que es base por altura. Entonces la altura es de 3 y la base es de 5. Pero entonces si yo quiero hallar el área de la mitad, o sea, de un triangulito, pues lo que hago es dividirla por la mitad, por 2. Dividido por la mitad. Lo divido por 2, por la mitad, porque está dividido por 2. 1, 2. Entonces lo divido por 2. Base por altura sobre 2. Y esa sería el área de un triángulo, de uno de estos triangulitos. Base por altura, como se halla el área de todo el rectángulo, pero lo divido entre 2, porque solo me interesa un triangulito. Y así encuentro el área de los triángulos. Esa es la dichosa o la llamada fórmula del área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Vamos a verla un poquito aquí más adelante, que nos la muestran más clara. Aquí, nuevamente, entonces, vemos un paralelogramo. Esto es un paralelogramo. Acordémonos que los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen dos de sus lados paralelos, ¿no? Sus lados paralelos. Entonces, este lado es paralelo a este lado paralelo, porque cuando yo prolongo estas rectas, yo puedo alargar estas rectas y nunca se van a tocar. Esta y esta nunca se van a tocar. Por eso decimos que son paralelos.
Lo mismo pasa si yo hago lo mismo con estos lados de por acá. Este lado va a ser paralelo a este lado. Nunca se van a tocar. Entonces decimos que es un paralelogramo porque tienen sus lados paralelos. Si trazamos una diagonal, propiedad de los cuadriláteros, también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Podemos trazar una diagonal y dividir el paralelogramo en 2 triángulos. Vemos que se divide en 2 triángulos. Entonces se dice que el paralelogramo que se forma tiene 2 veces el área del triángulo. Entonces el paralelogramo tiene 2 veces el área del triángulo. Que era lo que estábamos... hablando. Bueno, por ahí me dicen que se me oye un poco bajito. Entonces, listo. No, profe, le escucho. ¿Me escuchan bien? Listo, muy bien, gracias. Sí, profe. Entonces, ese por ese lado. Tenemos que el triángulo, para sacar el área del triángulo, lo que hacemos es como comúnmente hacemos en un rectángulo. Base por altura, pero en este caso sobre 2. Vamos a mirarla más detallada. Aquí, efectivamente, la figura que teníamos, medimos la base, la base me mide 6 unidades, 6 centímetros, porque la cuadrícula, como aquí me la nombran, está de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces sé que estos cuadritos miden 1 centímetro. Entonces de base mide 6 centímetros y de altura mide 4 centímetros. Ahí tengo si quiero hallar ahí tengo la división del paralelogramo en el triángulo y en los 2 triángulos. Y se ve el triangulito aquí. Y me forma la altura, vemos que me forma el cuadradito que me indica que es un ángulo de 90 grados. Cuando veamos un cuadradito aquí, quiere decir que esto indica que es un ángulo de 90 grados. De 90 grados. Muy bien. Y ahora sí, si queremos hallar el área del triángulo, entonces, ¿cómo hacemos? Base por altura, lo que hacemos en un rectángulo cuadrado, pero en este caso lo dividimos entre 2. 6 por 4, 24, dividido entre 2, 12. ¿12 qué? Centímetros cuadrados, porque estamos midiendo área. Centímetros cuadrados. Y esa sería el área de un triángulo. Fácil, medimos la base y medimos la altura, multiplicamos y luego dividimos entre 2. Listo, ahora llegamos a la actividad del módulo, página 33 de nuestro módulo, y encontramos con estos triángulos aquí que nos muestra la actividad. Entonces nos dice la actividad. Halle el área en centímetros cuadrados de los triángulos. Usa la regla. Entonces van a usar la regla para medir esos triangulitos. Van a medir la base y van a medir la altura aproximadamente. Y van a calcular el área en centímetros cuadrados. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo ahí. Digamos que esto mide 6 centímetros. Que la base mide 6 centímetros de este triángulo y la altura mide 4 centímetros. 4 centímetros mide la altura. Listo. Digamos que medimos con la regla y nos dio eso. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el área? Si entendimos, a ver si entendimos. ¿Cómo hacemos para hallar el área de este triangulito? Multiplicando los 4 centímetros y 6 centímetros. Listo. Hacemos la multiplicación. Muy bien. Hay que multiplicar 6 por 4. Pero todavía nos falta algo. 6 por 4. ¿Y cuánto nos da ese 6 por 4? 24. Ah, bien, 24, ¿no? Que nos... 24, listo. Multiplicamos base por altura, 24. Pero recordemos que para hallar el área del triángulo tenemos que hacer otro paso. ¿Cuál es ese otro paso? Dividir por 2. La dividimos en 2.
Muy bien, dividimos entre 2. Entonces 24 entre 2, ¿cuánto nos da 24 entre 2? 12. 12, muy bien. 12 centímetros cuadrados, ¿no? Que no se nos olviden las unidades de medida. Y encontramos el área del triangulito que mide 6 centímetros de base y 4 centímetros de altura. ¿Listo? Entonces, medimos con la reglita y medimos en centímetros y hallamos la medida de la base y de la altura y encontramos el área de los triángulos aquí que nos muestran. ¿Listo, chicos? Profe, o sea que ahí, ¿sí? En el ejemplo que hiciste, toca hacerla con la regla para que nos Sí. dé 4 centímetros y 6 centímetros. Ah, no, esta fue una medida que yo puse ahí al azar. Esto fue una medida que yo puse al azar que suponiendo que ya medí con la regla, esto me midió 4 y suponiendo que medí con la regla me midió 6, pero es una suposición. Entonces ustedes tienen que ir a medir exactamente, a medir con la regla, a ver cuánto les mide. ¿Listo? Esto era como para darles el ejemplo para que les quedara claro de cuánto mide o cómo se saca el área del triángulo con un ejemplo ya, otro ejemplo. ¿Listo? Pero entonces ustedes van con la reglita, van a medir los lados, la altura y la base y encuentran el área del triángulo. ¿Listo? ¿Listo pues, chicos? Sí, señor, profe. Sí, señor profe, este punto está fácil. Ese punto está muy Sí, fácil. señor profe. Bien. Y en la próxima clase, es decir, día miércoles, nos encontramos nuevamente y le echamos una revisada, así como hicimos hoy a los puntos de los cuadriláteros. Miramos los puntos del triángulo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, eso sería todo por hoy, chicos. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, profe. Gracias por la clase. Que Dios lo bendiga. Gracias, Chao, profe. Chao, profe.